Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar. Quería comenzar con una frase de Russell Lakoff, ¿no? Que dice: a menudo fallamos no porque no podamos solucionar los problemas que afrontamos, sino porque no logramos afrontar el problema correcto. Os pido, por favor, que levantéis la mano si en algún momento en vuestra carrera profesional habéis tenido que hacer un sobreesfuerzo, un poquito más, unas horas en casa, para intentar innovar, hacer algo diferente en vuestra aula, en vuestro centro. Levantad la mano, por favor, si habéis tenido que hacer esto. ¿Bien? Gracias, gracias. A las personas que no habéis levantado la mano, no tengo nada que enseñaros. De verdad, os doy la mañana libre ya el rato que queda. Si queréis quedaros está bien, porque a veces de mi boca salen perlas que yo no puedo controlar. Y podéis decir: yo estuve allí, le estuve escuchando, y sí, casi se le podía tocar, era casi humano, ¿no? Entonces, ahora bien, habéis levantado la mano bastantes personas, y ahora os pregunto, si gracias a ese esfuerzo, gracias a esas horas extras, gracias a ese quemaros los ojos y trabajar para conseguir implementar ese cambio, si gracias a eso los problemas que queríais solventar ya nunca más se dieron y ya nunca más pasó eso. Estaréis de acuerdo conmigo que si a pesar de vuestros mejores esfuerzos el cambio que deseabais no se producía, seguramente en parte es porque no estábamos tocando en cuál era el problema real. Es como si tenéis a vuestro niño o vuestra niña con fiebre por la noche. Tú le das el Apiretal o el Dalsy, bendito Dalsy, qué rico. Tú se lo das para que le baje la fiebre y pueda descansar, para hacer tiempo, o para llevarlo al médico al día siguiente, o para poder llevarlo a la guardería sin que le suba la fiebre. Pero tú sabes que no le estás curando la infección, tú solo estás ganando tiempo. Bien, entonces, ¿cómo entender cómo, si somos profesionales en nuestro ámbito, si nos esforzamos lo máximo posible, por qué no conseguimos resolver o afrontar los retos que tenemos? Y parte de esa explicación, parte de por qué no somos capaces de hacer esa transformación, viene por la complejidad que nos rodea. Por cómo esta complejidad que va aumentando día a día nos impide poder comprender cuáles son las causas de nuestros problemas, ¿no? Y lo estamos viviendo a tiempo real. Cada vez que la especie humana ha sido capaz de avanzar en la manera en la que se comunicaba, ha supuesto una revolución en nuestra sociedad. Pasó con la imprenta, pasó con la radio, con el telégrafo, con la televisión, pero lo que ha sucedido con Internet no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Lo que ha permitido Internet es que tú te puedas comunicar con cualquier persona en cualquier parte del mundo a tiempo real. Y lo que genera eso es un increíble nivel de interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cosas que suceden en otra parte del mundo tienen efecto sobre ti sin que tú puedas hacer nada por evitarlo. Finales de 2019. Una emprendedora, un emprendedor cualquiera, montaba un negocio en Cantabria, en su pueblo, tal, y todo funcionaba perfectamente, se esforzaba, los clientes le querían, tal, estaba trabajando un día por la mañana, febrero de 2020, y todo funcionaba bien, y en la radio empieza a escuchar que la gente está tosiendo en China. Y en marzo cierra y ya no vuelve a abrir. ¿Esa persona había hecho algo mal? ¿No? ¿No se había esforzado lo suficiente? Persigue tus sueños, que si persigue tus sueños serían realidad. Pero la gente, ¿en qué mundo vive? No vale con querer perseguir tus sueños en un mundo interdependiente. ¿Y qué genera esa interdependencia tan grande? Genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque en un mundo con tanta interdependencia, tú no puedes tener muy claro cuáles son las causas de tus problemas. Y sobre todo, no puedes tener claro cuáles son las consecuencias de tus decisiones. Y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre genera muchas cosas más, como la parálisis, como el miedo, como ¿qué oíamos tras el confinamiento? Espera un poco, a que se aclaren un poco las cosas, ¿no? ¿Os acordáis cuando ya empezaban a quitar las mascarillas? No, ya este año a ver si vamos a estar tranquilos, ¿no? Todo el mundo deseamos con un futuro en el que las cosas estén tranquilas. Pero sí que eso no existe. En un mundo tan complejo como el nuestro, no hay nada a lo que podamos llamar tranquilidad, que las cosas estén quietas. En un mundo tan independiente, en un sistema como el nuestro, podemos aspirar a un equilibrio dinámico, porque si las cosas empiezan a estar quietas, es porque se han muerto. En un sistema vivo hay movimiento. ¿Bien? Quería empezar la charla con un chiste muy viejo
de dos amigos que se encuentran después del verano, y uno de ellos llega todo magullado, con un brazo en cabestrillo, cojeando, y el amigo le dice: ¿pero qué te ha pasado este verano? ¿Qué has hecho? Dice: ay, calla, calla, que estaba de vacaciones y de repente vino una manada de jirafas y me pasó por encima, y cuando me estaba levantando vinieron unos leones y me aplastaron, y después vino un coche de bomberos y Y el tipo dijo: esto no te creo, eso es mentira. Dice: no me creerás, pero si no me bajan del tío vivo, me matan allí. La cuestión es que padecemos nuestros problemas, las situaciones que tenemos que afrontar, como si fueran cosas independientes que vienen unas detrás de otras. ¿Por qué? Porque la complejidad nos impide ver el tío vivo, ver la estructura que está haciendo que padezcamos los problemas que padecemos. No necesitamos grandes herramientas para poder innovar en esta complejidad y en esta incertidumbre. Necesitamos cambiar nuestra forma de mirar esa complejidad y el lenguaje que usamos para describirnos y para observar esa complejidad. Voy a beber agua porque veis que me estoy entregando. Vale. Gracias. Gracias. Lo que os traigo hoy, humildemente, son dos herramientas, dos cositas, dos puntos de partida para que cambiéis o para que os ayude a ampliar esa mirada, esa visión. ¿Es foto o vídeo? No, entenderme. Uno es más fuerte cuando conoce sus limitaciones. Yo sé que tengo muy poquitos ángulos buenos. Ya. Yo tengo un amigo que mide 1,90 y tantos, corre maratones y me lo decía desde joven: Ismael, si vamos a la discoteca yo ligo desde la puerta, tú tienes que llegar allí y convencer. Y lo tengo grabado. Convenciendo. Bien, es que me liáis. Bien. ¿Cómo hacemos para ampliar? Si la cosa es, tenéis capacidad de sobra, sois profesionales en vuestro ámbito, nadie puede innovar mejor en la educación que vosotras y vosotros. Si no lo estáis pudiendo hacer porque algo os lo impide, algo lo está limitando, y parte de ese algo es la complejidad. Escuchando antes a Ana, intentaré hacer unir su realidad con algún ejemplo desde mi mirada, ¿no? De qué cosas pueden hacer que esa experiencia, por ejemplo, se multiplique, o qué cosas explican que esa experiencia, que Ana misma lo ha dicho, que esa experiencia funcione, esté emergiendo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente con esta idea, ¿cómo empezamos a comprender eso? Mirad, lo importante es cómo miramos la realidad. Y eso tiene que ver con nuestros modelos mentales, con las simplificaciones que hacemos de la realidad para poder operar sobre ella. Y esas simplificaciones, esos modelos, muchas veces no vienen dados. ¿De qué? De la sociedad y de la cultura donde vivimos y donde hemos crecido, nos hemos desarrollado. Es como el mar para los peces, es nuestro agua. Vivimos en ella y no nos damos cuenta. Hay una antigua parábola china que hablaba de un leñador que un día no encontraba su hacha y de repente empezó a mirar al hijo de su vecino y se dio cuenta que el hijo del vecino, tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Que cuando se movía, que cuando hablaba, se comportaba como lo haría un ladrón de hachas. Todo le hacía pensar que era eso. Lástima que al día siguiente, entre los troncos, encontró su hacha. Y cuando volvió a mirar a su vecino, se dio cuenta que no había en el muchacho nada que hiciera pensar que era un ladrón de hachas. Las ideas que tenemos de cómo el mundo opera condicionan cómo nos comportamos y qué cosas decidimos. Y con nuestras decisiones marcan las estructuras que somos capaces de generar. Cuando antes del Renacimiento, hasta la Edad Media, los humanos vivíamos en asentamientos muy pequeños. La gente no salía de aquello que era su pueblo o las zonas de alrededor. La relación que teníamos los seres humanos en Europa y en muchos lugares del mundo era la relación con la naturaleza es una relación muy orgánica. Lo espiritual, lo material estaba unido. No vivías para el individuo, vivías para la comunidad. Y la relación con la naturaleza era la relación con la madre tierra. La madre que te provee de aquello necesario para vivir. Cuando avanza la sociedad, y hablaremos de Newton en un momento, empezamos a concebir el universo y el mundo como una máquina. Concebir el mundo como una máquina supone que el mundo está a nuestro servicio, porque todas y todas sabemos que las máquinas están al servicio de sus propietarios.
Si yo concibo el mundo como la madre tierra, no puedo cometer contra el mundo los desmanes que cometemos como especie. ¿Por qué los cometemos? Porque pensamos que el mundo es nuestro, que nos pertenece, y si me pertenece puedo hacer con el mundo lo que me dé la gana. La forma en la que pensamos condiciona la forma en la que nos comportamos. Una y otra vez, cuestionarnos la forma de pensar, tener herramientas para acceder a esa forma de pensar, nos hace construir formas de pensar diferentes. ¿Bien? Hablaba Ana de cómo el reto de hacer que diferentes docentes, ¿no?, se unan para trabajar en un mismo propósito. ¿Por qué nos hemos dividido por asignaturas? ¿Por qué trabajamos así? Cuando os hablaba de Newton, los avances de Newton para la ciencia fueron maravillosos. Y algo que emergía no solo con Newton, sino con Descartes y con esa generación fue la idea del reduccionismo. El reduccionismo, que es algo maravilloso que nos ha traído hasta aquí, que es la esencia del análisis, lo que viene a decir es que para entender lo complejo lo vamos a intentar dividir en sus partes fundamentales, y si entendemos las partes fundamentales, entenderemos el todo. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que en situaciones sencillas o de cierta complejidad más o menos funciona. Pero ya desde hace mucho tiempo hemos entendido que el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿Qué intentamos hacer cuando trabajamos el reduccionismo y el análisis? La búsqueda del átomo es la búsqueda de las partículas fundamentales, la búsqueda del genoma, los fonemas, todo, entender que los ladrillos que componen la realidad nos van a hacer entender la realidad. Y esto se une con una visión más grande que tiene que ver con, oiga, ¿y en qué posición se pone usted con respecto a la comprensión de la realidad? Porque desde la epistemología hay varias aproximaciones. Si usted piensa que lo que usted está viendo es la realidad, esa es la puerta a cualquier fascismo. Porque si lo que yo veo es la realidad y tú no ves lo que yo veo, estás equivocado y puedo hacer contigo lo que me plazca, porque yo sé lo que es la realidad. ¿Se ve? Hay otros modelos epistemológicos que dicen, oiga, la realidad yo no la puedo ver, pero puedo construir modelos que al testarlos me acerquen a la comprensión de la realidad. Y otros modelos más profundos vienen a decir, oigan, desistan, la realidad es incognoscible. A lo más que podemos aspirar es a generar una visión compartida de esa realidad, porque nadie va a estar en posesión de la verdad absoluta. A lo más que podemos aspirar es a estar cada día un poco menos equivocados y equivocadas. Y podemos hacer un experimento con este mismo congreso. Imagínense que a la salida, después de 2 días de trabajo, hay 10 personas para encuestarnos y entrevistarnos y decirnos, oigan, ustedes que han estado en el congreso, cuéntenos el congreso. ¿Quién tiene una visión del congreso aséptica, objetiva? ¿Quién ha visto el congreso? Habrá tantos congresos como personas estéis aquí. Habrá pocas cosas en las que todo el mundo esté de acuerdo. Mi atractivo y mi simpatía, en todo caso. Que habrá gente que no, entenderme, que habrá gente que no, pero puedo vivir con ello. Otra cosa importante, hablaba Catherine de la atención. Notaréis que si simplemente nos observamos, vosotras y vosotros queréis estar aquí. Habéis hecho un gran esfuerzo para estar aquí, ¿no? Y queréis estar aquí atentos a lo que pasa, a ver si esta gente dice algo de valor. Pero cada 45 segundos tu atención te dice, ¿y yo qué tengo para comer hoy? ¿Habré ido a comprar? Tú quieres estar aquí, pero tu atención se va. Por eso yo cada 45 segundos más o menos digo una tontería, para que vuelvas. ¡Ay, el gordito, que está diciendo algo gordito! ¡Ay, ay! Para que volváis. ¿Para qué? Para que os cunda el rato que habéis estado. ¿Bien? La forma en la que pensamos. El reduccionismo explica por qué hemos dividido el conocimiento en asignaturas. ¿Para qué? Para enseñarles, para educar. La idea última es, si dividimos el aprendizaje y la escuela en bloques fundamentales, cuando los niños y las niñas atraviesen estos bloques de conocimiento, tendremos a personas educadas. No es garantía, ¿o no? No es garantía. Y el modelo se repite una y otra vez, lo escucharéis por todos lados. Los planes de desarrollo de un municipio se dividen en líneas, en objetivos, en acciones, y cada uno se pone a su acción. Pero nada garantiza que cada uno haciendo su acción, cuando todos las hagan, tengamos una ciudad mejor. Porque muchas veces estas acciones se entorpecen entre ellas.
Ana lo explicaba, decía, ¿cuál es la diferencia entre cómo hemos trabajado por asignaturas o cuándo nos hemos unido a trabajar juntos? Porque el propósito, el objetivo de la asignatura ha quedado detrás de ¿cuál? Del propósito de educar. Y cada uno ha adaptado sus objetivos al propósito compartido. ¿Cómo suele ser normalmente las programaciones? Todo es, yo programo lo mío, yo lo mío, yo lo mío, yo lo mío, un día lo juntamos y tal. Y ese día damos por hecho que esto funciona. Sí, ¿no? Aquí bien. Vale. Entonces, ¿cómo avanzamos por ahí? Mirad, la diferencia fundamental, o si tuviéramos que reducir el algodón de azúcar, os suena, ¿no? Es como traje el tío vivo, digo, voy a traer un ejemplo también de la feria. El resumen fundamental de esta charla sería cómo dejamos de pensar en línea recta para empezar a pensar en círculos, para poder capturar la interdependencia que no somos capaces de capturar. No que no la percibamos, porque la percibimos y la percibimos en las tripas todo el rato. Percibimos lo complejo que es todo, pero no tenemos palabras para explicarlo. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es lineal. El lenguaje que utilizamos, el lenguaje verbal, solo tiene sentido si usas las palabras en un orden concreto y una detrás de otra, ¿no? Es como el cuento de Caperucita. Un día había una niña llamada Caperucita, ¿no? Que su madre le dijo, lleva esta cestita a la abuela, pam, pam, pam. Os saco corto el cuento. Y entonces Caperucita llegó al bosque y llegó el lobo. ¿Cómo que llegó el lobo? Si el lobo ya estaba allí. Y había varios lobos, no había uno solo. Todo estaba pasando al mismo tiempo, pero mi lenguaje no deja contarme todo eso al mismo tiempo, porque el lenguaje es lineal. ¿Bien? Lo vamos a hacer con un ejemplo. Si yo pienso, oye, ¿qué hace falta para conseguir algodón de azúcar? Con dinero yo puedo tener algodón, ¿no? Si tienes dinero para comprarlo, tienes algodón. Sería básicamente, aparte de tu deseo de tenerlo, con eso podría funcionar. Explicaría tu capacidad para conseguir algodón de azúcar. Ahora bien, quizás a nada que buceemos un poco, podemos describirlo de otra manera, porque para que haya algodón lo primero que hace falta es azúcar. Y después de azúcar hace falta electricidad. ¿Para qué? Para mover un motor que caliente llega a girar el azúcar y que los hebras de caramelo puedan empezar a moverse por la máquina. Y hará falta una varilla para recoger esas hebras de caramelo. Y además de la varilla, la pericia de un operador o una operadora que con su arte sepa hacer esa nube de algodón. ¿Bien? Además hace falta el concepto de feria. Porque si no hay un concepto de feria en el que la gente de forma periódica se reúne para celebrar todos juntos, no habría un negocio alrededor del algodón de azúcar. Y además hace falta que haya clientes que vayan a esa feria, que tengan dinero para comprar azúcar. Si ese círculo virtuoso, vicioso opera, lo que emerge de allí es el algodón. Y como es un círculo que está sujeto a diferentes variables, ningún algodón será igual. Porque un día el operador estará hablando con alguien, o estará dando las vueltas de algo, o estará más despistado, o el azúcar no será de la misma calidad. Y todo eso va a afectar a que los algodones sean diferentes. Pero ahora bien, si ese equilibrio se rompe, el algodón no emerge. Nosotras y nosotros somos sistemas, somos seres vivos que estamos vivos por todo el equilibrio de círculos que se están moviendo bioquímicos en nuestro cuerpo. Si ese equilibrio se descompensa un poco, nuestro cuerpo es capaz de compensarlos. Pero si se desequilibra mucho, ¿la vida qué es? La vida no depende solo de que tengas oxígeno, condición necesaria pero no suficiente. Depende de muchos otros factores, depende de todo ese equilibrio. Pensad en qué cosas se están moviendo en vuestras escuelas, en vuestros centros, y qué es lo que emerge de allí. La diferencia fundamental para mirar la complejidad, para poder innovar en esta incertidumbre, es cómo estoy mirando la realidad. Si las cosas que suceden las veo como cosas aisladas o como el resultado emergente de algo que está operando por debajo. Lo podemos ver con el ejemplo de Ana. Si yo constantemente empiezo a ver que se tiran las paredes de sus aulas, que cada vez que paso por allí oigo música, oigo otras cosas, veo las notas y los expedientes subir, veo esos algodones emergentes, eso no viene de la nada. ¿Se ve? Si fuera alguien extraño que pasa por allí un día, digo, han puesto música hoy. Pero si constantemente paso por allí, dirá, ¿por qué pone música aquí todos los días? ¿Se ve eso? Si no miro debajo, no puedo entender qué es lo que hace que eso emerja. Volveremos a Ana más tarde. Pero me estoy explicando, ¿no? ¿Bien, más o menos? Vale. Ahora, ¿cómo estamos innovando? ¿Estamos innovando desde la superficie o estamos profundizando en el día a día?
observaos, preguntad por vuestros esfuerzos, ¿no? Porque lo que os decía antes, cuando a pesar de nuestros mejores esfuerzos no conseguimos el cambio que deseamos, es porque nos enfrentamos a un entorno complejo. Y lo peor es que cuando yo estoy dando todo lo posible, me estoy esforzando, estoy trabajando el fin de semana, estoy poniendo a mis hijos a recortar cosas para que me ayuden, trabajo infantil para que te ayuden a ti en la escuela, lo que sea. Si estás haciendo todo eso y no consigues cambiar las cosas, entonces te das la vuelta y miras a tus compañeras. Y dices, si yo lo estoy dando todo y no lo conseguimos, la culpa debe ser suya, que no se esfuerza lo suficiente. Y aquí nos enfrentamos a algo básico que nos pasa, ¿no? Este sesgo del error de atribución. Os lo explico brevemente si alguien no conoce el error de atribución. Tú vas en el autobús a trabajar una mañana y vas con tu móvil, ¿no? Y vas con el móvil y ya aprovechas el viaje. Mandas unos WhatsApp, escribes a tu madre, contestas un correo, te haces un selfie que dice aquí a currar, lo que te ponga a ti a hacer. ¿Vale? Pero en un momento dado del viaje, tú ya has terminado de usar el móvil y te lo guardas. ¿Y qué haces? Mirar a la gente. ¿Y qué hace todo el mundo? Está con su móvil. ¿Y qué piensas tú desde tu pedestal? Están enganchados. Una generación perdida. ¡Tú no! ¿Por qué? Porque cuando tú tomas decisiones, entiendes las fuerzas que operaban sobre ti para tomar esas decisiones. Pero cuando vemos las decisiones de los demás, solo vemos el efecto que esa decisión tiene sobre mí. Si tú tenías una reunión del claustro de tu departamento y habías mandado un mail con un documento que la gente se tenía que leer y la gente no se lo ha leído, es porque la gente es irresponsable y no está comprometida, porque yo había pedido que se leyeran ese documento. Si no te lo lees tú cuando te toca, lo entiendes. Pero si no se lo leen ellos, la culpa es suya. ¿Por qué? Porque estamos ciegos y ciegas ante las fuerzas que operan sobre esas personas. Es como dos profes tomándose el café en la sala de profesores. Voy a cenificar. Ya van a cambiar a la jefa de estudios. Ya está bien, qué lagarta. Que si se muerde la lengua se envenenan, pero bueno. Sí, porque fíjate, es que parece mentira, Parece mentira que no nos respeta nada, no está. Pero van a poner a fulanito, que ese es de los nuestros. Porque ese ha crecido con la escuela, ese sabe lo que sufrimos los docentes, ese sabe lo que vivir porque es de los nuestros, porque ha vivido con nosotros. Ya verás cuando le pongan. 6 meses después. Uy, fulanito, se le ha subido el cargo a la cabeza. Madre mía, 6 meses, a estos les das poder y 6 meses están. ¿Por qué? Porque ni antes ni ahora, y no estoy justificando a nadie, que hay cada uno que hay que... Lo que estamos ciegos ante las fuerzas que operan sobre esa persona en ese puesto para que tome las decisiones que está tomando. No digo que las personas no cambien, el perfil de la persona no influya en los resultados, pero muchas veces estamos ciegos a todo lo que influye. Cada vez que escuchéis a alguien en una reunión, echándole la culpa a otro de lo que pasa, al jefe de estudio, a la directora, al inspector, etc., estamos mirando las cosas de una forma lineal, sin comprender todas las fuerzas que están operando. ¿Bien? En el caso de Ana, en cualquier otro caso, es fantástico porque estaba escuchando y tomando notas, porque hay muchas cosas que las podemos relacionar. Porque fijaros, un sistema educativo como el nuestro, yo entiendo por mi experiencia de más de 20 años que todo el mundo, o el 95% de la gente que va cada día a hacer su trabajo, lo intenta hacer de la mejor manera posible. Y estoy seguro que los inspectores y las inspectoras intentan hacer su mejor trabajo lo mejor posible, los equipos directivos, los docentes, todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que están desconectados. Inspectores haciendo su mejor trabajo, docentes haciendo su mejor trabajo, todo el mundo haciendo su mejor trabajo, no está dando un sistema mejor, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando fuera la interrelación. ¿Cómo todo eso se conecta? El ejemplo de Ana es muy interesante. Cuando conectas las asignaturas y eres capaz de trabajar por un propósito compartido, las cosas cambian. Entonces, ¿cómo vemos eso en la innovación? Si tú la innovación lo ves como, no, innovar es hacer cosas nuevas, solamente hacer cosas nuevas es, tengo un problema, pues hacer algo nuevo. Sí, que sea valioso, pero bueno, con que sea nuevo está. Porque fijaros, en la esencia, innovar tiene que ver con algo muy básico y muy sencillo, más allá de la tecnología, más allá tal. Innovar es algo tan básico como, me planteo innovar si la manera que tengo hoy de hacer las cosas no me da los resultados que necesito. O si me los da, lo hace a un precio que no me merece la pena. Por eso me planteo innovar. Básicamente, es que no va de mucho más, Ahora bien, si cuando me planteo hacer eso, el entorno que me rodea es tan complejo que no lo entiendo,
las decisiones que tome puedan ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque yo me pongo a innovar y la dinámica lineal me decía, pues tengo un problema, pues busco una solución. ¿Qué ocurre? Que vamos yendo como en una vía de tren en línea recta. Un problema, soluciónalo, para adelante. Siguiente problema, soluciónalo, para adelante. ¿Sabe? Nos movemos precipitadamente hacia adelante, sin saber que muchas veces las decisiones que tomamos sobre esos problemas generan más problemas, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Quizás lo podríamos ver de una forma más sistémica, más en círculos, y entender la dinámica que los efectos de la complejidad están teniendo sobre nuestro día a día. Porque la complejidad está ahí, no la podemos evitar, forma parte de nuestra realidad. Podemos comprenderla mejor para simplificarla, pero si la complejidad que nos afecta a todos y a todas afecta a nuestra toma de decisiones, porque yo no entiendo bien lo que pasa, entonces tomo decisiones. Si esas decisiones son adecuadas, pues tira para adelante, todo va bien. Pero si no, pueden traer consecuencias indeseadas. Pueden pasar cosas que yo no quería que pasaran. Y esas consecuencias indeseadas van a generar, ¿qué? Más urgencias. Tenía los problemas que ya tenía, mis objetivos y esto nuevo que ha empezado otra vez. Este pequeño marroncito que viene. En Twitter lo decían hace tiempo ya. Decía alguien, ¿sabes cuál es el color preferido de mi jefe? El marrón inesperado. ¿Y qué hacen las urgencias que padecemos? Aumentar la complejidad. ¿Os acordáis del algodón de azúcar? Si todo ese círculo hacía emerger algodón, ¿qué hará emerger en vuestros centros ese círculo operando? Así genérico. Pues fijaros, cuando la complejidad no nos deja tomar decisiones adecuadas, lo que vais a observar en los claustros, en las reuniones, es pensamiento lineal. Ha pasado esto, hace esto otro, este niño es tal, pues expulsarle, ha venido un padre gritando, pues llama a la policía, cualquier cosa, pensamiento lineal. ¿Bien? Oye, que los chavales, comprad tablets, todo, todas las que podáis, tablets, camiones de tablets. ¿Os acordáis de las pizarras digitales? Ay, madre. He visto pizarras digitales en todos los estados de evolución y de... Bueno. Pensamiento lineal. ¿Qué ocurre si la toma de decisiones defectuosa está generando consecuencias indeseadas? Pues padeceréis lo que Peter Senge llama esta idea de que las soluciones de ayer son los problemas que estamos padeciendo hoy. Ayer decidisteis implementar una nueva innovación y esa nueva innovación no vino sola, lo de las tablets es una broma porque hay muchas cosas más. Pero esa nueva innovación que quisiste implementar vino con unos procedimientos que hubo que cambiar y que implementar. La innovación a veces desaparece, pero los procedimientos se quedan. Y tú dices, ¿esto por qué lo ordenamos así? Y alguien te dice, es que un día trajeron aquí una metodología de no sé cuándo, creo que venía de Finlandia. Y hacemos esto ¿desde cuándo? Desde que empezamos a implementar aquello. Eduardo Galeano lo contaba en uno de sus libros, contaba una anécdota de un cuartel de Sevilla en el que siempre se hacía guardia al lado de un banco de sentarse. Y un mando, un comandante o algo quiso saber quién había dado la orden de hacer guardia al lado de aquel banco. Fue a los libros de actas y descubrió que hacía tiempo habían pintado el banco y habían puesto ahí un guardia para que nadie se manchara con la pintura húmeda. Y desde entonces hacía guardia al lado de aquel banco. Mirar en vuestros centros, en vuestras casas, cuántas cosas que estamos haciendo las hacemos simplemente porque en algún momento fueron una solución y el contexto de aquel momento hizo que esa solución fuera valiosa. Pero hoy, con el contexto, en cambio, esa solución a veces nos trae problemas y no sirve. ¿Qué espacios necesitamos y qué espacios tenemos para poder revisar todo eso y empezar a aligerar? ¿Bien? Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando las urgencias, esas consecuencias indeseadas, hacen aumentar las urgencias? Pues va a pasar que hay sobrecarga en los equipos. Porque ahora tengo que resolver esto, mañana tengo que implementar esto otro, después tengo que hacer esto otro. Y constantemente vivo en la sobrecarga que va más allá de lo que realmente aportaría valor a mi trabajo. Y por último, ¿qué ocurre cuando las urgencias hacen aumentar la complejidad? Pues que me desvío del propósito. Yo decía que estaba aquí para hacer una cosa y acabo haciendo otra. Y eso en cualquier sistema que es complejo nos pasa a todos y a todas, a pesar de nuestras mejores intenciones. Y lo podemos experimentar, aunque no hayáis oído hablar nunca del pensamiento sistémico. Todos y todas tenemos una familia, del tipo que sea, tenéis vuestra familia. Y entiendo que todos y todas nos levantamos cada mañana con el firme propósito de hacer que nuestra familia sea feliz. Y a pesar de nuestros mejores deseos, les hacemos daño. Una y otra vez. Pero no queremos hacerles daño, queremos que sean felices.
Bien. Entonces, una vez y otra vez, si eso nos pasa en el día a día, ¿qué no nos pasará en algo mucho más complejo como es nuestro trabajo y nuestros centros? Peter Drucker tenía una frase que dice esto, ¿no? Hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas bien. Hacer lo correcto no tiene aquí un componente moral. Hacer lo correcto es aquí hacer aquello que te acerque a tu propósito. La cuestión es, de todo lo que hacéis cada día, ¿qué os acerca a vuestro propósito? La siguiente pregunta es, ¿cuál es vuestro propósito cuando vais a educar cada mañana? Ana lo decía, eran varias cosas, ¿no? Perdón porque se me mezclan varias ideas de las que estaba poniendo. Es decir, ¿mi propósito cuál es? Acabar el temario, que apruebe los exámenes, esto lo estoy poniendo yo, o educar, o conseguir esa visión integral de la educación, o que salgan fascinados de aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Se ve? No digo que hay cosas que sean lícitas o ilícitas, ¿no? Que está bien que yo diga, no, yo quiero mantener que mi asignatura llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque forma parte de un sistema más grande. Si es que fijaros, el ejemplo de Ana es muy ilustrativo. ¿Qué tuvo que hacer Ana para que su modelo pudiera avanzar? Cambiar la estructura. Ahora veremos la estructura, básicamente. ¿Por qué? Porque la estructura condiciona el comportamiento de cualquier sistema. Si tu estructura tiene un horario, una asignatura, un temario, unos objetivos y un examen, tú no puedes hacer cosas muy diferentes a eso. El resultado que va a salir de ahí, básicamente, va a ser el mismo, más o menos. ¿Se ve esto? ¿Vale? Entonces, si quieres que el resultado sea diferente, algo vamos a tener que poder cambiar. Y a veces el cambio es más posible que otras veces. ¿De acuerdo? Entonces, el autor que os citaba al principio, Russell Lakoff, con esa frase, la frase inicial, la cita inicial, lo explica muy bien hablando del sistema sanitario de los Estados Unidos. Él dice, el sistema sanitario de mi país declara que está aquí para velar por la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero cuando se organiza para poder operar y conseguir ese propósito, se organiza como un sistema que paga por curar la enfermedad. Dice, y un sistema que paga por curar la enfermedad genera al año más de 1 millón de operaciones innecesarias. ¿Por qué? Porque se paga por operación. Y un sistema con 1 millón de operaciones innecesarias genera más de 100.000 muertes por infecciones. Dices que estás aquí para una cosa, pero acabas logrando otra. Hacemos un gran esfuerzo todos y todas para intentar educar a los ciudadanos del futuro. Y cada día vemos en muchos casos como a que a pesar de nuestros esfuerzos no vamos bien. ¿Bien? Entonces, en un contexto complejo donde todo está cambiando, ¿cómo podemos ver la innovación? Y yo pienso que innovar no es solamente hacer cosas nuevas. Innovar es aprender del futuro. Aprender del futuro según está emergiendo. ¿Por qué? Porque si el contexto es cambiante y yo estoy construyendo mis innovaciones simplemente con lo que aprendí del pasado, cuando las pongo delante, hay veces que no funcionan, porque el futuro está cambiando muy rápido. ¿Por qué? Por esta interdependencia de la que estamos hablando, por esta complejidad. Entonces, cuando hablo de que innovar es aprender del futuro, para poder aprender del futuro, yo tengo que comprender qué futuro está emergiendo. Y cuando me planteo innovar, yo le estoy diciendo al futuro, oiga, esta es la manera, esto es lo que yo entiendo que está pasando. Si lo que yo planteo al futuro es coherente porque he entendido lo que sucede, mis ideas funcionarán. Si no funcionan, a lo mejor puede ser que no esté comprendiendo lo que pasa, o aunque lo comprenda, mi solución no ha sido adecuada. Pero en cualquiera de esos casos aprendo. Una y otra vez aprendo. Una y otra vez, para intentar solventar los retos que tenemos. Muchas veces, ¿qué nos pasa educando? Yo soy maestro, pero nunca he ejercido en la escuela. Pero yo digo muchas veces en la escuela, es que muchas de las cosas que enseñan en la escuela es de gente que ya está muerta. Y luego y una de las cosas que yo observo en la escuela es que le decimos a los chicos y a las chicas, oye, estos son los problemas que como especie, como sociedad, hemos tenido a lo largo de la historia. Y así es como hemos aprendido a solucionarlos. Y te voy a entrenar en la forma de solucionar los problemas. Y la premisa que yo veo es, oye, y cuando salgas ahí fuera, cuando te enfrentes al mundo, resuelve los problemas como te hemos enseñado. Y cuando alguien sale a decir, ¿y dónde están los problemas que me enseñaron? Porque no los distingo. Porque los problemas que estoy padeciendo no se parecen a los problemas que me enseñaron a resolver. Y no encuentro la manera. ¿No? Entonces, muchas veces decir, ¿cómo estamos preparando para el futuro?
¿no? ¿Cómo nos preparamos para comprender lo que viene? Y muchas veces yo pienso, quizás en contextos tan complejos, no necesitamos más espacios de formación. ¿Por qué? Porque, fijaros, ¿cuál es la premisa fundamental en la formación? La premisa fundamental en la formación, la que yo entiendo es, ustedes como docentes vayan a hacer formación y de esa formación que hagan, extraigan aquello que pueda ser útil para su puesto de trabajo, aplíquenlo y hagan que su trabajo sea mejor. Más o menos sería eso. La pregunta es, en el ritmo que lleváis, ¿qué tiempo tienes tú desde que haces un curso de formación para reflexionar, capacitar y aplicar eso a tu puesto de trabajo? Si al día siguiente estás trabajando al mismo ritmo. ¿Se ve eso? ¿Cuánta transferencia real al puesto de trabajo se produce de todas las posibilidades de formación que tenemos? ¿Se ve? No es fácil en un mundo tan rápido, porque fijaros, si nos fijamos en otras profesiones tienen tiempo para entrenar. Los deportistas y las deportistas se entrenan, ¿para qué? Para el momento de la competición. Los bomberos y las bomberas se entrenan para el día que tienen que ir a salvar vidas. Pero vosotras y vosotros, todo el día es partido oficial. Todo el día estáis jugando en el partido, te lesionas, sigues jugando. No hay tiempos muertos, no hay espacio. Este es un espacio que os dais para reflexionar, para aprender, para poder compartir, pero el día a día es muy rápido. Cuando llega un compañero nuevo al centro, bienvenida al centro. Prepárate porque cuando llegue la evaluación, agáchate porque nos dan los padres, nos da el director, agáchate, hay que aprender a agacharse. Y claro, la persona nueva se agacha. Y al segundo trimestre dice, oiga, si no es agacharse, yo lo que quiero es que no me peguen. Entonces, claro, ¿cómo cambiamos la visión de todo eso? Entonces, ¿cómo hacemos para aprender del futuro? Bien, yo os traigo, para que podáis innovar en vuestro día a día en este entorno de incertidumbre, os traigo 2 círculos. Con 2 círculos podéis cambiar el mundo. Solo con 2 círculos, de verdad, muy barato, muy rápido. ¿Bien? Entonces, el primer círculo. ¿Bien? Lo primero que tenemos que comprender es, oye, ¿cuál es mi situación actual? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos organizamos? Como decía Ana, cuál es la estructura en la que estamos operando para dar el resultado que damos? Porque imaginaos las familias o los transeúntes que pasen por vuestro centro y están las persianas bajadas y no ven lo que estáis haciendo dentro. Solo observando desde fuera pueden ver que, oye, mira, en este centro educativo por las mañanas entran estos docentes, entran estos alumnos, entran estos inspectores, entra lo que sea, entran estos recursos, entra esta energía, ¿bien? Por esta puerta. Y por esa otra puerta veo salir cosas. Veo salir éxito, veo salir felicidad, ¿vale? Pero veo salir otras cosas. Veo salir mucho desperdicio, veo sufrimiento de docentes y de alumnos, de familias, Veo muchas cosas que salen. La idea es, yo no puedo ver qué hay dentro, pero dices, oye, con lo que yo sé de educación y de la vida, si está entrando esto por aquí y sale esto, más o menos puedo empezar a comprender qué está pasando dentro. Por ejemplo, por poner el ejemplo que decíamos, si en un centro educativo entran un número de alumnos y sale solamente el 40% de aprobados o de niños y niñas que promocionan, la forma de organizarse, la forma de trabajar, la estructura, la cultura, los procedimientos, todo lo que pasa en ese centro según está organizado, es capaz de producir ese 40%. Si en el caso de Ana su porcentaje ha subido, ¿por qué ha sido? Porque ha cambiado la estructura de dentro, una parte de la estructura. ¿Se ve eso? Si no cambias nada, nada va a cambiar. Por eso es importante que podamos distinguir si la innovación que estamos haciendo está solo en la superficie de ese iceberg que os mostraba antes o estamos buceando debajo. Si tú coges, os ponía un ejemplo real, he quitado los nombres para que no. Un centro educativo que decide en cursos alternos de primaria poner tablet de una marca frutícola, ¿no? Pon allí. Y eso requiere cambiar la forma, no estoy en contra de las tablets ni nada de eso, es otra movida. Pero tú pones eso pensando ¿en qué? En que vas a conseguir una mejora, ¿no? Y poner esas tablets que requiere que se cambie la forma de programar, que se cambie la forma de hacer, que se generen nuevos contenidos, todo ese curro que se genera extra. No es poner las tablets son lo más barato. Pero tú empiezas a cambiar la forma de trabajar y 3 meses después el resultado no está mejorando. Y entonces el director entra en el claustro y dice, hacer el favor de usar las tablets que nos han costado mucho dinero. ¿Os dais cuenta? El propósito acaba de cambiar.
El propósito ya no era educar de la mejor manera posible. El propósito es usar las tablets porque son muy caras. ¿Se ve eso? El propósito se desvía a pesar de nuestras mejores intenciones. Comprendamos qué es lo que está impidiendo, qué nos impide hoy en nuestra forma de operar, en nuestra forma de entender el trabajo, en nuestra forma de relacionarnos entre los equipos, qué nos impide que nuestros resultados sean mejores. Y el siguiente punto para hacer el círculo, ¿qué es lo que deseáis? ¿Dónde os gustaría estar? No dónde os gustaría estar dentro de 5 años, en ese futuro hipotético, no. Es dónde tendrías que estar hoy si fuera perfecto. ¿Hoy tendrías que estar en el 80 en vez del 40? Entonces, esas dos declaraciones marcan esa diferencia que es la que os mueve a actuar. Si yo estaba en el 40 de éxito y quería llegar al 80, ¿cómo consigo 40 puntos? Y eso es lo que va a mover mis acciones. Si mis acciones son las adecuadas, y esto puede incluir tecnología, por supuesto, y tablet, y todo lo que queráis, si mis acciones son adecuadas, cuando vaya pasando el tiempo, mi situación actual debe ir acercando a mi situación deseada. Ana decía 7 años. 7 años para ir consiguiendo que esto vaya cambiando. Ahora bien, un esfuerzo como ese requiere que tensiones, en el ejemplo de Ana también, lástima que ella se tenía que marchar para que me desmintiera. ¿Qué ocurre? Que conseguir mover las estructuras, como ya sabéis, cuesta mucha energía. Mucha energía convencer a ciertos docentes que os ayuden, mucha energía para tirar las paredes, mucha energía para quitar las puertas, mucha energía. Y si esa energía no se retroalimenta o no se compensa, se agota. Y si esa energía se agota y las fuerzas siguen operando, todo volverá a ser igual. ¿Se ve? No sé cómo... No conozco el proyecto de Ana hasta esta mañana, no pretendéis que... Pero... Si ella mostraba un círculo virtuoso muy interesante. Si empieza a percibirse que el éxito llega, si empieza a subir la demanda, si se corre la voz de que en este centro sí, de que los niños y niñas son felices, de que sube su éxito y tal, y sube la demanda, eso es una fuerza extra que justifica el cambio y que lo refuerza. ¿Se ve eso? Son fuerzas que van a operar ¿para qué? Para que el cambio se establezca y se consolide, para que un día, cuando Ana decida marcharse a otro sitio, el cambio se quede y no se vaya con ella. ¿Se ve eso? Tenemos que consolidar las estructuras nuevas, porque si las estructuras nuevas no se consolidan, las viejas vuelven, porque las viejas ya están ahí. ¿Se ve? Entonces, ¿qué cosas voy a hacer para que mi situación actual se vaya acercando a mi situación deseada? ¿Cuántas veces con la mejor intención hemos hecho acciones para cambiar la situación actual y no ha pasado nada? Todo vuelve a estar igual. O bueno, ha cambiado un poquito, o a veces cosas muy significativas, pero muchas veces sigo hasta el siguiente. Bueno, pues otra cosa. Entonces, ¿dónde se produce la innovación? La innovación se produce cuando hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje me ayuda a mejorar mis acciones, con lo cual abandonamos una visión lineal de la innovación de tengo que hacer algo nuevo, venga, ya, lo hago y sigo a por otra. No es, yo tengo que comprender qué está sucediendo y tengo que comprender hacia dónde quiero ir. ¿Qué forma tiene el éxito? Porque decimos, queremos innovar, ¿para conseguir qué? ¿Qué va a tener que pasar en el futuro para que tú puedas decir, nuestra innovación ha sido exitosa? Porque si no, no es innovación. Nos faltaban cosas en nuestra definición. Innovar no es hacer algo nuevo. Innovar es hacer algo nuevo que genere valor y que genere impacto. Hacer cosas nuevas no es innovar, hacer cosas nuevas es hacer cosas nuevas. Pero muchas veces esas cosas nuevas no traen impacto, sino que traen problemas. ¿Bien? Entonces, con estos dos círculos podéis empezar cualquier proyecto de innovación. Ahora, ¿qué os hace falta para que haya aprendizaje? Con 2 preguntas resolvéis el aprendizaje. La primera pregunta cuando os propongáis hacer algo nuevo es ¿qué esperas que suceda? ¿Qué esperas que suceda? Estás en una reunión de departamento, una reunión de claustro, donde sea, y alguien dice, hagamos esto. Si hacemos eso, ¿tú qué esperas que suceda? Y muchas veces solo con esa exploración, muchas ideas locas acaban... Es que yo... No, pero eso ¿por qué va a pasar? La siguiente pregunta que os podéis hacer, ¿cómo lo vas a medir? Es que yo espero que pase esto. Bien, ¿cómo lo vas a medir? ¿Va a subir el resultado de nuestros alumnos? ¿Va a subir la matrícula? ¿Van a bajar los conflictos en el patio? ¿Qué va a suceder si hacemos lo que tú dices que va a suceder? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Cómo mediremos que está sucediendo eso que dijimos que iba a pasar? Porque muchas veces intentamos innovar y pasamos de una solución a otra sin preocuparnos ya por la solución que implementamos hace un año. ¿Se ve? Y si intentamos innovar es para generar impacto y generar transformación. ¿Qué forma tiene que tener esa transformación y cómo la vais a medir?
Con esos 2 círculos y esas 2 preguntas, podéis empezar cualquier proyecto de innovación sin gastar nada todavía. 0 euros. Muy barato. Pero tenemos un marco de cómo pensamos sobre esa realidad. Ahora bien, ¿cómo comprendemos esa situación actual? Hemos hablado de la complejidad, hemos hablado de lo difícil que es entender la interdependencia. ¿Cómo miramos esa realidad para poder entenderla, para poder bucear sobre esa situación actual y entenderla? Mirad, os doy otra herramienta sencilla que tiene que ver con una metáfora visual que usamos en 1000 contextos, que es ese iceberg del que hemos visto antes, pero si somos capaces de ver todos los niveles que hay, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces? Que en la vorágine del día a día yo solo observo lo que pasa en la superficie, lo que es visible para todos, lo que podemos llamar los eventos. Pues hoy esta profe ha salido llorando, ayer este niño pegó a este otro, luego de tal. Si las cosas suceden solo una vez, pues son eventos, no os preocupéis, no tienen la complejidad necesaria para afrontarlo. ¿De qué os tenéis que preocupar? De aquellas cosas que se convierten en patrones, que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Cuando veáis tendencias en el tiempo, si algo se repite, es porque algo hay debajo que lo está causando. Acordaos del algodón de azúcar. Si vais a la feria y todos los días hay algodón, es porque algo lo está generando. ¿Se ve? Entonces, eso es lo preocupante, porque si veis, por ejemplo, ¿venimos ganando alumnos o los venimos perdiendo? ¿Está subiendo o está bajando? ¿Aumentan los conflictos o disminuyen? ¿Se ve? Todo eso, ¿qué está pasando? Porque si venimos perdiendo calidad o perdiendo alumnos o bajando resultados, es porque hay un círculo que lo genera, lo genera, lo genera. ¿Bien? Esa es la estructura que hay debajo. Esa estructura no es una jerarquía o es el orden de las asignaturas. Es un poco como Ana decía, la estructura de la que hablamos es la mezcla entre los procedimientos que empleamos, la manera en la que nos comunicamos, la cultura que tenemos, todo eso forman esas estructuras. ¿Bien? ¿Y qué hay debajo de todo? Pues la idea con la que hemos empezado la conferencia, nuestros modelos mentales, la forma que tenemos de pensar, las creencias y las ideas que tengo sobre cómo es la realidad en la que tenemos que operar, porque son mis creencias las que condicionan las decisiones que tomo y son mis decisiones las que construyen las estructuras. Hemos hecho las escuelas así porque pensamos que este era el modelo, porque venimos de un modelo que no voy a explicar ahora de dónde viene nuestra escuela, del modelo industrial y todo eso no lo vamos a contar. Pero ya sabéis de dónde vienen. Las soluciones de ayer son los problemas de hoy. Una escuela que en su momento dio respuesta a un momento social y una realidad social, hoy nos genera problemas ¿para qué? Para afrontar el contexto que viene y que está ahí. ¿Se ve? Una cosa maravillosa de esta visión es descubrir que más de la mitad de los problemas que padecemos son autoinfligidos. Nos los estamos causando nosotros y nosotras. Y eso es maravilloso, porque si me los causo yo me los puedo quitar. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve poder ver todos esos niveles? ¿Para qué sirve que buceéis en todo eso? ¿Vale? Sirve para que descubráis cuál es vuestro punto de palanca. El punto de palanca es aquel lugar en todo ese sistema en el que tenéis capacidad de influencia y donde con menor esfuerzo podéis conseguir mayor impacto. Si yo solo puedo actuar en los eventos, solo puedo reaccionar. Ay, se han pegado 2 niños en el patio, pues lleva hasta el médico. ¿Vale? Si puedo ver los patrones, me puedo anticipar. Oye, que al final del trimestre va a haber problemas, hagamos esto, anticipémonos. ¿Vale? Si puedo ver las estructuras, las puedo rediseñar. ¿Qué ha hecho Ana? Rediseñar sus estructuras. Ha cambiado el aula, ha cambiado la forma de trabajar de los profesores, ha cambiado la dinámica de... ¿Se ve eso? Ha quitado la sirena, ha cambiado la estructura. ¿Para qué? Para que lo que tú veas cuando pases por su clase no sean los resultados de antes, sea una cosa nueva. ¿Se ve esto? Y si puedo cambiar los modelos mentales, lo transformo todo. Si cambiamos nuestra forma de pensar, cambia la realidad. Y eso es lo más profundo, lo más difícil, ¿vale? Pero es el cambio más potente que podemos hacer. Ahora os explico esto con un caso real, ¿vale? Aquí voy a desnudar mi alma y mi vida, mi familia, voy a exponer a mi familia para que os pueda ayudar. ¿Bien? ¿Alguien tiene hijos adolescentes? Levantad la mano, por favor, si tenéis hijos adolescentes. ¿Bien? Bien, pues lo siento. No, perdonad, los míos ya pasaron, los míos están en los 20 y tantos, pero no, era maravilloso cuando antes de tener 12 años así, que eras para ellos como un semidios. Papá, te quiero mucho. Y de repente llega, no sé en qué momento de la adolescencia, no sé cómo es, pero como si un demonio les poseyera. Tú no eres mi padre, tú no sabes nada de la vida, es un boomer. Bueno. Le quito dramatismo, pero yo...
Ahora bien, si cuando mis hijos eran adolescentes un día vinierais a mi casa a tomar café, ¿no? A lo mejor estamos tomando café y oís un portazo en la planta de arriba y decís, ¡ay, Ismael, es que tenías una ventana abierta, ha hecho corriente y ha habido un portazo! Y yo, ¿qué te diré? No, mi hijo, que está enfadado. ¿Bien? Hemos discutido, ¿no? Ese es el evento. Pero si durante ese tiempo venís periódicamente a tomar café a mi casa, un día oyes el portazo, otro día oyes un grito, otro día ves pasar a mi hijo como una sombra regalándonos su indiferencia. Y lo que estás viendo es el patrón de conflicto. ¿Veis el patrón de conflicto? Está ahí, se repite de 1000 formas, pero el patrón lo veis. Mirar en vuestras casas, en vuestros centros, cuáles son los patrones, qué se repite, a pesar de vuestros mejores esfuerzos, ¿vale? Si miramos más abajo, podemos ver la estructura. ¿Qué estructura genera ese patrón? Yo os lo explico brevemente, os he dicho que iba a desnudar mi alma, ¿vale? Pero que esto no salga de aquí, por favor, que tengo una reputación, ¿vale? Que hay gente que piensa que yo sé educar, que ya sabe, educación soy un don nadie. Bueno, al caso, que si tú ves mi día a día, yo digo, ¿qué pienso yo de mi hijo? Pues pienso que mi hijo es un maleducado y un ingrato, con lo que he hecho por él. ¿Cómo se puede comportar así? ¿Qué ocurre? Que como pienso que mi hijo es maleducado y un ingrato, pues le regaño y le castigo hasta por respirar. Yo he castigado a mi hijo por respirar. Le regaño porque no sé qué, no sé cuánto del cual. Vete a tu cuarto. Y se va por la escalera. ¡Fu! ¿Qué significa fu? Castigado. Te lo juro, Está castigado. Y entonces, como yo le castigo por nada, él piensa que esto es injusto. Esto es injusto, ¿cómo? Por respirar, es injusto. Y como él percibe que eso es injusto y es un adolescente, ¿qué hace? Me desobedece. Y como me desobedece, ¿qué pienso yo? Porque soy un maleducado y un ingrato, que tengo razón. ¿Veis el círculo vicioso? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si esa estructura está operando en mi casa, es normal que el patrón de conflicto que veáis sea ese, porque esto debajo lo está generando. Lo genera una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque yo soy el primero que no sabe salir de ahí. ¿Se ve? Y además, fijaos, la realidad ya no es estática. No es yo hago esto, pasa esto. La realidad es dinámica, porque esto tiene consecuencias. Como las tiene, que tú día a día no puedas conseguir tus resultados. Claro que sí las tiene. ¿Qué ocurre? ¿Por qué muchas veces no vemos las consecuencias? Porque las consecuencias en una realidad compleja y en una realidad como la nuestra se manifiestan a lo largo del tiempo. Si los problemas que tenemos como sociedad o los problemas que no somos capaces de resolver en la educación tuvieran sus consecuencias inmediatamente después, esto ya habría cambiado. Pero las consecuencias de una sociedad con un 30 o 40% de fracaso escolar no vienen hoy, van llegando. Y cuando llegan, ¿qué ocurre? Cuando lleguen esas consecuencias, no las abordamos como la consecuencia de lo que hicimos ayer, las abordamos como si fuera un problema nuevo, que ha aparecido ahora de la nada. Ningún problema aparece de la nada. Todo está conectado. Nuestra visión analista, que es fantástica, nos ha traído hasta aquí, nos hace percibir los problemas como cosas aisladas. Pero nada en la realidad está aislado. Todo está conectado. ¿Se ve? No son problemas nuevos. Son la evolución y la consecuencia de problemas que vienen. ¿Bien? Entonces, si os dais cuenta, todos y todas, aunque no sepamos de esto, intentamos solucionar este tipo de problemas. Todos desde las tripas, ¿no? Y yo digo, yo sé que mi hijo está sintiendo que esto es injusto. Y entonces, además de castigarle, se lo voy a explicar. Hijo mío, siéntate aquí, que te voy a explicar por qué te tengo que castigar. Y mi hijo me dice, castígame lo que quieras, pero no me des la chapa. Mis intentos de solucionar el problema, lejos de solucionarlo, lo agravan. ¿Se ve? A pesar de nuestros mejores esfuerzos, los lugares donde intentamos solucionar el problema no lo solucionan, a veces lo empeoran. Porque hay algo profundo, es decir, yo podía intentar cambiar esta estructura, como he hecho, o viendo más, y hay algo más profundo debajo de todo esto, que son esos modelos mentales. Aquí ya hay un modelo mental claro, que yo pienso que mi hijo es maleducado e ingrato, ahora volvemos a él, pero hay un modelo mental más profundo. ¿Por qué castigo yo a mi hijo? ¿Por qué le castigo cuando hace algo mal? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que deseo? Lo que quiero es educarle. ¿Para qué? Para que sea feliz, para que sea una buena persona, contribuya a una sociedad mejor y se realice, sea una persona plena y feliz. Eso es lo que a mí me mueve.
Y lo que ocurre es que con mis limitaciones humanas y tal, cuando intento educarle, lo único que me sale es castigarle cuando hace algo mal e intentar premiarle cuando hace algo bien, que casi nunca luego me acuerdo. ¿Se ve eso? Pero esos modelos mentales, el intentar educar para que sea feliz, es lo que me mueve a hacer esto, lo que activa este círculo. Y fijaos la diferencia, el propósito. Yo quería que fuera feliz. Y a pesar de mis mejores deseos, le hago sufrir. Y no sufre él solo, ¿eh? Sufre yo, sufre su madre que está allí, sufre su hermano, ¿se ve? Pero la intención era buena. Todo el tiempo. La intención que tenéis cada día es buena. Pero la complejidad hace que a pesar de nuestros mejores deseos, no lo consigamos. ¿Cómo ganamos claridad para que esto empiece a cambiar? Empezando a cuestionar esos modelos mentales. El primero es, oye, mi hijo es tan mal educado y tan ingrato como yo pienso que es. Y lo primero que tenemos que hacer, y Ana lo decía de alguna manera, es cómo abrimos nuestros marcos. Mi marco espacial y mi marco temporal, para que cambie nuestra manera de mirar la realidad. Si yo abro mi marco espacial, empiezo a ver a mi hijo relacionándose con otros adultos. Y mi hijo con otros adultos es un tipo súper educado y súper atento. Mi hijo con sus amigos es un tipo leal. Mi hijo con su hermano que tiene discapacidad es un tipo paciente y generoso. En cuanto empiezo a abrir mi marco y dejo de mirar las cosas desde mi realidad, la visión que aparece es totalmente diferente. Y si eso cambia mi modelo mental, yo ya no regaño y castigo tanto. Y entonces no hay tanta percepción de justicia ni tanta desobediencia. Y ya no tengo necesidad de moverme ahí. Lo que era un círculo vicioso se convierte en un círculo virtuoso. Las cosas cambian, pero he necesitado ampliar mi marco. Si tú vas todos los días de cabeza, si no llegas a acabar la sesión, si las interacciones que tienes con tu compañero son urgentes y a veces con fricciones, tú no puedes levantar la cabeza de la parcela pequeñita de realidad que estás viendo. Y es imposible que puedas ver que hay otras formas de ver la realidad y que tú no tienes la verdad absoluta, ¿no? Esto lo explicaba bien mi amigo Rafa, que por cierto tengo que llamar, que hace mucho que no hablo con él, para que me acuerde yo luego. Mi amigo Rafa decía que los problemas de este mundo vienen porque todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Y nadie va a lo nuestro. Nadie va a lo nuestro. No es que nadie, entenderme, ¿eh? ¿Qué espacios, qué cambio de estructura necesitamos para que juntos podamos ir a lo nuestro? ¿Bien? Entonces, dicho esto, y ya para terminar en estos últimos minutos, os quiero dejar por una conferencia las herramientas del iceberg, los 2 círculos. Y ahora además, en promoción, unas preguntas que os podéis hacer cada día para ampliar vuestra visión, para abrir vuestro marco espacial y vuestro marco temporal, ¿vale? Con estas preguntas os aseguro que el mundo ya no va a ser igual, ¿vale? Vale. Para abrir vuestro marco espacial, ¿qué os podéis preguntar? Primero, ¿cómo impacta este problema en otras áreas? Lo que está pasando aquí hoy, ese problema que os preocupa, ¿qué efecto tiene en los otros profes, en el centro, en las familias, en las propias personas con las que estáis trabajando, en vuestros alumnos y alumnas? ¿Qué efecto tiene en la sociedad? ¿A dónde más impacta? Porque ese problema que vosotros padecéis como vuestro no es solo vuestro, no os afecta solo a vosotros, tiene consecuencias en otros lugares. Bien, abrir vuestro marco. Bien, otra pregunta, ¿a quién más le preocupa? Le preocupa a los padres y a las madres, seguro, y a más miembros de la familia. Les preocupa el entorno, les preocupa más gente. ¿A quién más puedo sentar a la mesa en un momento dado para hablar de este problema? ¿No? Porque muchas veces juzgamos los problemas simplemente desde fuera, desde la superficie, desde el lugar que nos toca a nosotros mirar, ¿no? Trabajando en Honduras con una entidad de crédito y ahorro, precisamente del magisterio de Honduras, me decían, claro, es que a los docentes les damos, la entidad les da crédito, tiene muy pocos recursos y le compra una PlayStation a los hijos para que jueguen en casa cuando no se debían gastar el dinero en eso. Bueno, es que a usted le preocupa el crédito, pero a ese padre o a esa madre le preocupan los niveles de delincuencia y el problema de las bandas y la violencia en las calles de su ciudad. Y si tiene una PlayStation en su casa, mientras él está trabajando, su hijo está en casa jugando con un amigo, no está en la calle expuesto a la violencia. Entonces usted solo ve que se endeuda, pero no ve por qué lo hace. Y esto es muy importante. Y os cuento una cosa muy rápida. Para las decisiones que están tomando las familias, que a veces nos parecen irracionales desde nuestra perspectiva, no son irracionales. Si las percibimos como irracionales es porque nos falta marco de referencia. Un ejemplo breve. Russell Lickford contaba cómo fue a la India a asesorar
a un director de una gran fundación que estaba trabajando en planificación familiar en la India. Y el hombre estaba indignado, decía, esta gente son como animales. Hay una señora que ha tenido 27 hijos. Y claro, Russell Lincoln le decía, la media natalidad en la India es de 3,5 hijos. Usted dice que una señora ha tenido 27 hijos, pero la media es 3,5. Se están controlando. El señor decía, es que hacemos charlas de planificación familiar y les damos una radio por venir a la charla. Vienen a la charla y después se van a casa a tener más hijos escuchando música. Y entonces dices, vamos a ver, si la media es 3,5 hijos, en un momento en el que en la India no hay un sistema de seguridad social, no hay un sistema de cuidado de las personas mayores, la única manera que tienes de garantizar tu seguridad en la vejez es que te cuiden tus hijos. Y para que te cuiden tus hijos necesitas 3,5 hijos aproximadamente. No es de locos ir a una charla para que te den una radio. Todos podríamos ir a una charla para que me den una radio. Total, por una charla, por una hora, una radio, tiene sentido. Lo que es de locos es pensar que por dar una radio vas a cambiar la natalidad de un país. ¿Sabes? Hay que comprender las estructuras de las que formamos parte. Si tomamos decisiones pensando que los que están locos son todos los demás menos yo, vamos a fracasar. ¿Bien? Preocupaos por eso. La tercera pregunta. Si hacemos un cambio aquí, ¿en qué otros lugares habrá cambio? Que me perdone Ana por usar el ejemplo todo el rato. El empuje que está haciendo Ana y su equipo por conseguir ese cambio fantástico está influyendo en muchos otros lugares, a veces bien, a veces mal. Una cosa mal, un profesor que no te habla. Otra cosa bien, el éxito, la alegría de los padres. Pero es innegable que en un sistema que es más complejo afecta a muchos otros lugares. ¿Se ve eso? Cuando vais a hacer un cambio, preguntaos, ¿a quién le va a afectar este cambio? Muchas veces en el afán y en la alegría y en el ímpetu por hacer nuestro cambio, cuando oímos la resistencia de los demás pensamos, es que todos se resisten al cambio, todos están locos menos yo. Pero cuando estáis intentando empujar un cambio y alguien en el otro lugar del centro levanta la mano, es porque evidentemente algo de tu cambio le está afectando. Sencillamente, entonces, no os llenéis de verdad porque tengáis una idea buena. No penséis que con eso ya es suficiente. Intentar comprender en qué lugares va a afectar y tomar medidas. Tener razón no vale. Tenéis que entender porque todo el sistema operando, si está en vuestra contra, va a tirar vuestra idea. ¿Cómo entendemos dónde va a afectar esto para poder actuar en consecuencia? ¿Bien? Abrimos el marco temporal. Ya, brevemente. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué viene sucediendo? Preguntaos. Si las cosas pasan solo una vez, no os preocupéis. Si un día hay una gotera, se moja, bueno, pues ese día tenemos que cambiar. Pero si todos los días cae agua, preocuparos. Entonces, preocupaos por las tendencias. ¿Qué viene sucediendo? Este problema que hoy nos preocupa, ¿desde cuándo es un problema? ¿Cómo se ha comportado en el tiempo? Y ya sabéis que si se repite, si evoluciona, ya podéis empezar a escarbar debajo. Porque hay algo debajo que lo genera. Intentar comprender esa realidad profunda. ¿Vale? Y tenéis el iceberg ese para hacerlo. ¿Vale? La siguiente pregunta. ¿Cuánto tardarán en manifestarse los efectos de nuestra decisión? Y ahora lo decía, si hoy tiro las paredes para hacer este modelo, ¿cuándo vendrán los resultados? ¿Qué efecto tendrán? ¿Cuánto tarda esto en manifestarse? ¿Es un curso entero? ¿Son 2 cursos? ¿Son 7 años? ¿Cuándo se van a manifestar los efectos que quiero de mi decisión? Los buenos y los malos. ¿Vale? Y por último, ¿qué efecto tendrá nuestra decisión a corto, a medio y largo plazo? Porque muchas veces nos preocupa qué va a pasar mañana, solucionar el problema ya, pero las decisiones que toméis hoy van a generar efectos a medio y largo plazo. ¿Bien? Pensar en eso, no os quedéis solo en el corto. ¿Bien? Por último, simplemente, bola extra, 5 hábitos para desarrollar tu capacidad de innovar en la incertidumbre. ¿Bien? Esto lo podéis entrenar a diario muy fácilmente. Primero, resistir la urgencia por reaccionar. A veces los problemas parecen tan urgentes, tan graves, que hay que tomar una decisión y actuar ya. Calmaos. Calmaos, que no os pueda la urgencia. Tomaros tiempo para entender qué está pasando. ¿Bien? Lo siguiente, resiste la urgencia por aceptar la primera explicación viable. Ante cualquier situación compleja, decía un autor, siempre hay una solución elegante y sencilla que es errónea. Cuidado con esas soluciones que parecen obvias cuando los problemas son complejos. No fiéis, ¿de acuerdo? Resiste esa urgencia por aceptar lo primero viable. Explora el contexto a lo largo del tiempo. No os quedéis solo en el presente. ¿Qué viene sucediendo? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Bien? El tiempo, abrir vuestro marco. ¿Bien? Haz explícito tus modelos mentales. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son las cosas que nos repetimos una y otra vez cuando hablamos de este tema? Eso condiciona cómo vamos a actuar. Y por último,
Haz visible la red de interdependencia. Entiende las relaciones, entiende por qué esto sucede y cómo esto afecta a esto otro. Entiende cómo se comunican estos departamentos, cómo lo que piensas hacer va a afectar al equipo directivo. Entiende todo eso, esa red de interdependencia que explica que esto se repita. ¿Bien? Hasta aquí os dejo con una frase de Peter Senge que dice así, ¿no? El mundo está hecho de círculos, pero nosotros pensamos en líneas rectas. Os deseo lo mejor, buena suerte y nos vemos por la vida. Gracias. 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 Gracias.